Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Olmedo. En videos pasados hemos visto cómo ha sido la evolución de la historia a través de la humanidad, pero ahora veremos cómo diferentes autores sentaron las bases del pensamiento económico y evolucionaron del mismo hasta llegar a lo que hoy conocemos como es economía. Bienvenidos. Empezaremos desde los griegos. Platón, en su libro La República, menciona cómo la economía se organizaba en una economía ideal, aunque todos sabemos que su mayor aportación fue en otros rubros. Ya en la Edad Media tenemos a los principales autores como Santo Tomás de Aquino, donde se debatía el problema del precio y la ganancia desde un punto de vista de intercambio justo de mercancías. Una de las escuelas del pensamiento más formales ya son los mercantilistas. Ellos afirmaban que la riqueza era generada por la acumulación de metales preciosos como es el oro y la plata. ¿Qué vimos en el video pasado? El oro, acuérdense que decíamos que fungía como acumulación de riqueza, pero de igual manera la plata competía en este rubro. Después de esta corriente llega los fisiócratas. El surgimiento lo encontramos en Francia a mediados del siglo XVIII. Uno de los principales autores fue el Dr. Quesnay. Tuvo la profesión de médico cirujano. En 1758 publicó la Tabla Económica, que contenía los principios de las ideas de estos pensadores. Este es el primer documento que intenta darles sentido más estricto y científico al estudio de la economía, pero el que se considera como el padre de la economía se le conoce Adam Smith. Para el estudio de la economía se puede dividir antes de Smith y después de Smith. Escribió el libro La riqueza de las naciones, considerado el primer tratado de economía política, fundador de la teoría clásica de la economía. Es considerado por muchos como la primera escuela económica moderna. Cabe mencionar que el término de teoría clásica lo acuña Carlos Marx posteriormente. Sus principales postulados son los siguientes. El libre mercado dará como resultado una asignación óptima de los recursos, el dejar hacer y dejar pasar, es decir, el libre comercio. El gobierno no debe de intervenir en asuntos económicos, pues es muy mal administrador. El equilibrio de mercado se da mediante los ajustes de manera natural al alza o a la baja, incluyendo los salarios, mediante los mecanismos de oferta y demanda. El mercado de trabajo se encuentra en pleno empleo. Si se observa, el desempleo es de carácter friccional y o voluntario. La política monetaria es ineficaz. La política fiscal es ineficaz. El valor de un bien está determinado por la cantidad de trabajo que se utiliza en producirlo. David Ricardo, economista inglés, uno de los más influyentes en la teoría clásica, junto con Smith, Malthus y su obra más importante, fue Principios de Economía Política y Tributación. Apareció en 1717. Su obra está en función de la teoría valor-trabajo. Thomas Malthus en su ensayo sobre el principio de la población de 1798. Según el autor, la población crece de forma geométrica, mientras que la producción de alimentos aumenta de forma aritmética. Es decir, la población crece más rápido que la capacidad de darle alimento a las nuevas generaciones. Por ello, en un momento nos quedaremos sin comida. Tuvo una gran influencia en la economía política y la demografía. Llegamos a Carlos Marx, filósofo, economista, sociólogo e intelectual. Su capacidad intelectual le permitió realizar una obra vasta en diferentes campos del conocimiento, como es la filosofía, historia, ciencia política, sociología y economía. Uno de los libros más importantes es El Capital, que el título completo es Crítica a la economía política. Lo que hace el autor es desnudar el funcionamiento del sistema económico. Este autor es uno de los personajes más citados y considerado el padre de la ciencia social moderna y uno de los más influyentes en la historia de la humanidad. Y llegamos a Keynes, conocido como el padre de la macroeconomía. Viene a poner en tela de juicio algunos de los principios de la teoría clásica, como el pleno empleo, pues le toca analizar la economía de la Gran Depresión, siendo que la teoría clásica negaba la existencia de la crisis mediante la ley de Say, la cual establece que la oferta genera su propia demanda. En su libro sobre la teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero, publicado en 1936, se considera la obra maestra del economista británico. Es una época marcada por la Gran Depresión. El libro da origen a lo que hoy conocemos como una revolución del pensamiento económico, denominado la revolución keynesiana.
Y llegamos a lo que conocemos como la teoría neoliberal, es decir, los nuevos liberales. Retomaron el pensamiento de la teoría clásica de la economía después de la crisis económica de los años 70 y el fracaso mundial de la teoría keynesiana, expuesta en casi todo el mundo, donde se pretende restringir el gasto de gobierno, cosa que no se había hecho por todo el periodo keynesiano, mediante un gobierno austero. Los neoliberales tratan de restringir el gasto de gobierno mediante un gobierno austero. Uno de los principales autores es Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en 1976. Friedman fue asesor para los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher, la Dama de Hierro en Reino Unido, y participó en el gobierno de Pinochet como asesor directo. A diferencia de Keynes, que comentaba que el consumo dependía del ingreso del mismo periodo, Friedman agrega un énfasis en las expectativas y proyecciones de los consumidores. Es decir, que el consumo no solamente depende del ingreso en este periodo, sino en periodos futuros, pero dependería fundamentalmente de las expectativas. Espero que te haya gustado el video. Recuerda que estos pensadores cambiaron el mundo en otros campos de la economía, como el mismo Adam Smith. En su obra da principios de una transformación económica, pero también política y social, porque todo este pensamiento clásico de libre mercado y de libertad, para que los Estados Unidos obtuvieran de una manera más fácil su independencia.